Buenas tardes, de mi parte, soy Constanza Brunet de la editorial Marea. Sí, la verdad es que teníamos hace mucho planificada esta presentación y bueno, hoy estamos todos pendientes un poco de la salud del Pepe. Y desde acá le mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza, los que puedan rezar recen. Bueno, mientras lo vamos a homenajear con este libro que es claramente un homenaje porque transmite su pensamiento más actual que nunca, más necesario que nunca, donde a pesar de su edad él está pensando en los temas del futuro, no está contando, bueno, la historia de lo que le pasó, no, está pensando en todos los temas del futuro. Es un libro muy apasionante que te deja muchas preguntas. Bueno, agradezco un montón esta mesa para presentar el libro. Tenemos a Cecilia Rosetto, todos la conocen, un aplauso. Todos saben que es actriz, directora teatral, interpreta y dirige espectáculos en América Latina y en España, donde fue galardonada 2 veces como mejor actriz. En Barcelona fue representante internacional de asuntos culturales. Obtuvo los premios Eduardo Pavlovsky y Jorge Morresi por su militancia en derechos humanos. Gracias por tu compromiso, Cecilia. Y tenemos a Jorge Tayana, es sociólogo, fue embajador, senador nacional, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y presidente del Parlamento del Mercosur. Actualmente es director del Centro de Estudios Políticos de la UNSAM y dirige la maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe en la misma institución. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Y bueno, a Gustavo, por supuesto, todos lo conocen, Gustavo Silvestre, periodista, locutor y profesor de historia. Fue columnista político de Telenorte, condujo con voz propia en A24 y Minuto 1 en C5N. En 2015 ha sido galardonado con el premio Martín Fierro, el mejor programa periodístico de cable. También ganó el Martín Fierro en el rubro Conducción Masculina por este mismo programa. Y todos lo escuchamos todas las mañanas en Mañana Silvestre por Radio Acción. Bueno, publicar este libro para mí fue un gran honor, tanto por Gustavo Silvestre como por el Pepe Mujica, que bueno, obviamente tiene toda nuestra admiración. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Jorge Tayana. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo por esta oportunidad y a María por este libro. Siempre es bueno hablar del Pepe Mujica. Y en realidad este libro ha logrado una cosa extraordinaria, porque con estos diálogos semanales se construye toda una sinfonía, es decir, no es un tema, son muchos temas, son muchas perspectivas, y el intercambio no es una columna fría, es un diálogo. Y creo que ese diálogo es un diálogo muy enriquecedor y al mismo tiempo muy testimonial. Así que no solo vale la pena recordarlo o haberlo leído, sino vale la pena leerlo y reflexionar sobre varios de los temas, porque lo que hay ahí son varios puntos. Las preocupaciones del Pepe, la frase famosa, ¿no? La derecha se une por intereses, la izquierda se divide por ideas. Lamentablemente tiene razón. Eso ayuda a que gobiernen las derechas en buena parte del mundo. La preocupación por el ambiente de Pepe, pero sobre todo ese conocimiento y ese sentimiento del sentido común popular, que a mí personalmente me hace acordar mucho en parte a Perón, ¿no? El Perón de
de los diálogos, no el Perón de los grandes discursos, sino el Perón de las entrevistas y de los diálogos, donde aparece esa especie no sé si estarán contentos, son un poco viejos vizcachas, ¿no? Que saben, tienen esa sabiduría popular y la vuelcan, y tienen esa sabiduría, y por eso tienen esa comunicación tan grande con su pueblo. Es decir, lo extraordinario de Pepe es primero su vida, sus valores, su integridad personal. Todos sabemos cómo luchó por el MLN, cómo lo metieron preso, cómo se escapó de la cárcel, que una voluntad para fugarse, y una fuga como la de Punta Carretas, que fue, hoy es un mall, así que todos pueden ir a Punta Carretas a visitarlo, es un mall de Montevideo. Pero después se fuga de nuevo a la prisión por tantos largos años y muchos años en solitario. Y la verdad que no hubo nada que pudiera quebrarlo, ni a él ni a sus compañeros de dirección del MLN, que salieron de la cárcel. Cuando salieron de la cárcel, el frente existía, pero el MLN no formaba parte del frente, y el frente no quería que el MLN formara parte del frente, y tampoco el MLN estaba muy convencido de formar parte de un frente al que veían con... ¿Pero qué hizo? Los veteranos del MLN, que se habían pasado 10 años cerrados solos, se fueron a tomar mate a todas las plazas de los pueblos del interior del Uruguay. Recorrieron el Uruguay en mateadas. Iban a la plaza, tomaban mate, venía gente que estaba enojada con ellos por distintas razones, contestaban, se la bajaban y recorrieron así todo el Uruguay. Y así empezaron su reconstrucción política, de haber sido un movimiento insurgente, había sido derrotado, golpeado, y cómo participan de la salida democrática. Participan primero ellos, y ellos van construyendo su visión de cómo tiene que ser esa democracia y su proceso de acercamiento al frente que se había fundado en el 71, cuando ellos estaban todavía en la clandestinidad y en la lucha armada. Bueno, finalmente el frente los acepta, y ellos tienen un sector dentro del frente que se llama el MPP, el Movimiento de Participación Política, que hoy es el sector hegemónico en el frente, es el sector más grande del frente, y Yamandú Orsi, el presidente, es del MPP y es una especie de heredero en esta nueva etapa, obviamente con otra visión, con otro objetivo, pero con el mismo interés en una sociedad más justa y participativa, y eso es lo que lograron. Eso fue un grupo, fue una decisión bastante colectiva de participar, muchos ya han fallecido, algunos se apartó, pero en eso ha tenido un rol muy decisivo el Pepe. El Pepe Mujica tuvo un rol muy decisivo en cómo comprender que se había acabado una época, que había que mantener valores, que el mundo era otro, pero que había que hacer un proceso de reinsertarse y recuperar espacios en la sociedad. Y lo hicieron militando con mucha honestidad, con mucho sacrificio, y la verdad con un gran resultado. Así que en todas las páginas, en todos los artículos, lo más es cuando Gustavo le pregunta ¿cómo hacemos para explicar que ganó Milei? De ahí él dice, bueno, él tiene la teoría que los pueblos, eso de que no se equivocan nunca, no es verdad. A veces se equivocan porque están confundidos, porque están como perdidos, porque les ponen muchas luces para que queden iluminados o perdidos, pero que finalmente encuentran
el camino. Y él tenía una relación muy buena con la Argentina. Era de los políticos uruguayos más pro-argentinos, aunque a veces nos dijera cosas que no nos gustaban, pero lo decía justamente, lo dice por eso, por su cercanía, es un hermano mayor que puede decir cualquier cosa. Y la verdad es que muchas de las cosas que decía o que dice para nosotros tienen sentido y tienen valor, y quizás deberíamos escucharlas con más humildad y tratar de llevarlas a la práctica. Así que este libro es en cierta manera un manual sobre el presente y un manual sobre la conducción política. Y sobre eso habla con Gustavo en muchas ocasiones. Así que para mí ha sido un placer leerlo. Es muy divertido, porque Pepe es divertido y Gustavo lo hace divertido. Así que lo recomiendo muy fuertemente porque ayuda a entender este mundo en el que estamos y a conocer mejor una figura extraordinaria de nuestra América del Sur, de nuestro Río de la Plata, como es la trayectoria de la figura de Perón. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a una sorpresa, en un día de homenajes. Este es otro homenaje, porque vamos a ver un video muy especial donde Gustavo entrevista al Papa Francisco. Así que bueno, un aplauso también para el Papa Francisco. Que tengo miedo a los salvadores sin historia. Lo dice por Argentina. Por todo el mundo. Cuando se ve un salvador sin historia, sospecha. Nosotros tenemos un salvador con historia, que se encarnó, se hizo hombre, creció como chico, y después lo mataron en la cruz. Tiene su historia. Sí. Mostrame tu carta de identidad histórica, mostrame tu pertenencia. Lo mismo que hace cualquier comerciante cuando le pone un negocio. Mostrame los papeles de... Ahora también hay, querido padre, ¿no le parece que también hay responsabilidades en las dirigencias, no solamente políticas, en las dirigencias actuales, que se corre el riesgo en la Argentina también? Yo no lo quiero comprometer en esta charla, pero yo sé que es su preocupación también sobre la Argentina, que se corre el riesgo por las ausencias en el presente de responder esto que volvíamos. ¿Por qué nos cuesta tanto reunirnos para resolver problemas y hay una fragmentación política que asusta? La fragmentación, ¿por qué no sé? Es el triunfo del egoísmo sobre el comunitarismo. Si decimos que somos una sociedad, que somos un país, que somos una nación, que somos una patria, y aquí me gustaría bajar en un puntito claro, ¿no? ¿Tenemos conciencia de la nación argentina? Sí, ¿verdad? ¿No? Tenemos conciencia del país argentino, los límites, ¿verdad? Pero tenemos conciencia de patria, que es distinto. Patria. Hay un poema, Dragón es un poeta argentino, no es muy conocido, pero tiene un poema que es una belleza para llorar, ¿no? Se nos murió la patria. Y termina con una frase, me perdonen que la cito ahora: es triste ser huérfano de patria. Yo pregunto, ¿estamos seguros los argentinos que en el fondo no somos huérfanos de patria? Nos hemos reencontrado con la madre patria, que es superior a los conflictos, superior a los partidos, superior a las divisiones, superior a todo. La madre patria. Es triste ser huérfano de patria. No acuso a nadie, me lo pregunto. ¿Somos huérfanos de patria? ¿Luchamos por la patria o no creemos en la patria? No sé, son preguntas que vienen. Cada uno se las responde. Solamente subrayo el final del verso de Dragón. Es triste ser huérfano del patria. Ahora, ¿cómo se hace? Porque se condenan inocentes. ¿Sí? Se condenan inocentes. Sí, sí. En Brasil sucedió lo mismo con estos dos casos.
¿Y cómo se puede hacer para alzar la voz y purificar eso? Es que hay que alzar la voz, hay que decir que en la realidad hay otra, y otra, y otra. Y los políticos tienen esa misión, ¿no? De desenmascarar una justicia que no es justa. Lo que pasa es que cuando ahí entramos en otro, cuando hay connivencias por el Pepe, que se acuerda, el Pepe, usted sabe que el Pepe lo tengo de columnista todos los jueves en el programa de radio, al Pepe Mujica. ¿Se acuerda siempre de usted? Un grande, un grande. Siempre habla mucho del medio ambiente y lo nombra usted mucho. Y el Pepe dice, los sectores de la derecha se unen por los intereses. Los sectores progresistas se separan por las ideas, ¿no? Sabio. Ahora digo, ahí también hay, en este momento en Argentina se ve mucho un poder político, mediático y judicial que ha trabajado en conjunto para llevar el lawfare adelante. Sí. Sí, no conozco los detalles, pero los resultados se ven ciertamente, ¿no? El Pepe Mujica es uno de los grandes de Latinoamérica, ¿eh? Su mujer también, Lucía. Lucía, un poquito más ideóloga, pero es seria, es seria. Vino aquí varias veces. El Pepe tan campechano como usted. Sí, es un tipazo. Usted sabe que a veces los jueves, 7 y 10 de la mañana, todos los jueves puntual. Y por ahí nos retrasamos nosotros un poquito, entonces tiene Lucía. Dice, nada, el viejo ya se fue al campo. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. La ultraderecha se recompone, es curioso. Se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuál sería los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca. La justicia social, no hay otro. Entonces, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal, A los pobres. Yo creo que doy un mensaje y una bendición a todos los que en este momento están viendo esta, y le agradezco una vez más. a todos y a cada uno, a los abuelos que hablen con los nietos, a los papás, a las mamás, a los hermanos, a la familia, a los que están solos, a los que se les fue mal en la vida, a todos. Tenemos un Padre que nos quiere mucho. Por más pecadores que seamos, tenemos un Padre que nos quiere mucho. Mirá para arriba y seguí adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Hermoso. Quisimos introducir esto también porque estamos viviendo momentos, ¿no?, donde la palabra de Francisco, tan poco comprendida por algunos sectores políticos de la Argentina y tan combatido, hoy se ha convertido en un faro a nivel mundial. Y recién comentábamos acá con Jorge, coincidimos, ¿no?, que ha planificado todo tan bien, que prácticamente ha dejado un sucesor, qué sé yo estoy convencido de que fue nombrado prácticamente también por él, ¿no? Y esa es la tarea, ¿no?, que ha desempeñado Francisco, que tenía mucha relación con el Pepe, porque el Pepe lo visitó varias veces, y aún el Pepe, que era sumamente ateo, tenía, en este libro habla mucho el Pepe Mujica del Papa, de los consejos, de las preocupaciones, que en muchos puntos eran similares, ¿no? Eran similares las preocupaciones que por distintos temas tenían dos tipos del Río de la Plata, muy similares por ahí en esto que contaba Jorge de las características del Pepe, pero que la tenía Francisco, tipo humilde, campechano, de llegada directa a la gente, y que bueno, hoy también es interesante tenerlo muy presente. Si me permitís, Gustavo, voy a compartirles algunos fragmentos. El Papa Francisco hizo el prólogo de este libro. Cuando Gustavo, estábamos haciendo el libro y me dijo, le voy a pedir el prólogo al Papa Francisco. El otro día me confesaron que no me creyeron, que no está vendiendo, está qué vendiendo humo. optimista, pero bueno, el Papa debe estar preocupado. Si nos manda el prólogo dentro de 2 años, el libro lo queríamos sacar pronto. Bueno,
Le dije, está bien, y a los 15 días así teníamos el prólogo, así que fue maravilloso, es un prólogo hermoso, así que les voy a leer algunos fragmentos para compartirlo con ustedes, aunque por supuesto pueden comprar el libro allá al fondo o en nuestro stand en 517 de este mismo pabellón azul. Bueno, dice Francisco, Pepe Mujica representa hoy un ejemplo para la política latinoamericana y del mundo. Pertenece a esos políticos a los que me gusta llamar de raza, hoy casi en extinción. Un dirigente que siempre ha estado en el mismo lugar, siguiendo sus convicciones, que sufrió persecución y cárcel por mantenerse fiel a sus ideas y principios. Compartimos la preocupación y la idea por una mayor justicia social en el mundo y en nuestras patrias, por el cuidado del medio ambiente, nuestra casa, que es nuestra tierra, y sobre todo por una política que debe ser noble. Como ha expresado el Pepe, la política es un acto de servicio, una vocación de vida, y él ha sido y es un ejemplo de ese verdadero político de raza del que hablaba antes, que trata de convencer a través de ideas, de diálogo, de búsqueda de consenso, sin odios ni rencores, pensando en el bien para su patria. Me hace recordar mucho aquellos tiempos de mi abuelo que vivía en Quintino Bocayuba 551, en una casa vieja de 2 patios con un taller de carpintería en el fondo, al que venía Elpidio González a venderle las anilinas. Los dos se juntaban a tomar té con vino y hablaban con pasión y respeto de política. Mi abuelo era radical del 90 y esa pertenencia no la negociaba. Yo veía a esos políticos. Más acá, cuando estaba en el arzobispado de Buenos Aires, recuerdo una viejita adorable que era comunista. Ella venía a venderme nuestra palabra y a pedirme plata para la próxima edición. Me enseñó tanto, era una política de raza, la recuerdo con cariño. Me enseñó cómo se hace la verdadera política, que es el arte de presentar un proyecto y convencer al otro. Iba predicando sus ideas con nuestra palabra y convencía al arzobispo. Por eso destaco al Pepe, tiene historia y tiene pasado, no ha necesitado ni calumniar ni injuriar, menos traicionar sus principios para llegar a lo que llegó, ser presidente de su querida patria y seguir batallando. Me alegro que su pensamiento, sus reflexiones y su historia queden plasmadas en este libro, para guiar a las nuevas generaciones en el abrazo con pasión y nobleza al arte de la política, como lo ha hecho Pepe Mujica. Rezo por él en este nuevo desafío que la vida le ha puesto. Es y ha sido un gran luchador. Su santidad Papa Francisco. Bueno, después de esta emoción nos espera otra emoción, que es Cecilia y su arte, y ella nos ha comunicado. Qué privilegio, ¿no?, que estamos teniendo esta noche, ustedes y yo, estar al lado de Jorge y de Gustavo, que han sido testigos directos. Bueno, esto es muy emocionante, lo del Papa. El Pepe decía que era un ateo creyente. Yo me siento muy cerca de esa definición también. Bueno, pero muchas gracias por estar con ustedes, que tanto lo conocieron. No tuve esa suerte, si bien tuve una bisabuela uruguaya y un padrino un poco cómplice de los Tupamaros, que terminó exiliado en Nueva York. He compartido muchísimo. Incluso mi formación ideológica se inició a los 15 años en Montevideo, sabiendo que estas dos personalidades como Jorge y Gustavo nos iban a hablar de tanta historia, de tanto vínculo directo. Yo lo que intenté armar es lo que sé hacer, que tiene que ver con mis estudios y con mi trabajo, y es que tomé del libro este precioso las palabras exactas, yo no he agregado ni siquiera una preposición, las palabras donde el Pepe fundamentalmente se refiere a nosotros, a la Argentina. Eso es muy conmovedor.
Los admiro y los quiero. Les ruego que no pisoteen el porvenir. La Argentina es maravillosa, pero está desquiciada. No envilezcan su propia historia. Argentina es demasiado grande para verla rebajada al zócalo, perder altura inmersa en el odio, degradada su sociedad. Los pueblos se equivocan cuando votan. Se equivocan y son manipulables. Somos el único animal que se suicida. La mentira es el veneno. La mentira como arma política. Y la política es un compromiso de cariño para con nuestro pueblo. El tiempo de nuestra vida vale la pena si lo gastamos en ese amor por la gente. Los quiero y los admiro. ¿Qué es esta oscilación permanente? Este ir y venir y volver a ir y volver a venir entre la democracia y el despotismo. La derecha es una topadora de destruir. ¿Qué es este enloquecimiento social que busca desesperadamente una salida? Los pueblos se equivocan cuando votan. ¿Qué es este trágico personaje de historieta? Esta caricatura del pensamiento humano. Hagan un intento por respetarse. La esperanza está durmiendo en ustedes mismos y mientras el sol alumbre hay esperanza. La vida sin esperanza no tiene sentido. No hay santos que regalen milagros. Los milagros posibles son hijos de la Pampa. Somos del sur y en el sur estamos, en la magia rioplatense. El único milagro es estar vivo, la aventura de estar vivo. Yo tuve que galopar hacia adentro para mantenerme vivo. Fui derrotado, pulverizado, pero sigo pensando que vale la pena luchar. Vale la pena tener una causa para vivir. Está bien la poesía, está bien la nostalgia, está bien la tristeza, pero al final de todo, hay un canto de amor a la vida. ¿Tiene algún sentido la aventura de vivir? Tenemos tiempo para perder con los amigos. Tenemos tiempo, los viejos, para detenernos un poco en la melancolía de los años de vida que se nos fueron. Al final de todo hay un canto de amor a la vida. Vientos de esperanzas. Eso precisamos. Vientos de esperanzas. Y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto escrito. A mi trabajo acudo con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llamo. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Realmente muy emocionante. Las palabras las puso usted. Sí. Bueno, Gustavo, ahora sí es tu turno. Adelante. Bueno, gracias Jorge, gracias Cecilia. La verdad que los he elegido porque son dos amigos con coherencia en estos tiempos donde falta tanta coherencia, militantes de la vida, de sus ideas, de sus convicciones. Bueno, Jorge, con la experiencia que tiene en la política, en el conocimiento que lo ha descrito al Pepe, y Cecilia con estos hermosos que acaba de leer. Y la verdad que ha sido un gustazo que el Pepe esté en estos últimos años, desde el 2021,
hasta hace un año atrás en forma semanal, todas las semanas saliendo con nosotros en Mañana Silvestre, y después cuando se conoció lo de su enfermedad, un poco más relegado, pero siempre con las ganas de seguir luchando, batallando. Yo el año pasado lo fui a visitar, estuve en la quinta y en la chacra, ¿no? En esa chacra que da testimonio de su vida, porque como termina esto, el título del libro, Ligero de Equipaje, es algo que él permanentemente nos decía, ¿no? En la charla, y que forma parte también de un poema de Antonio Machado, que en el prólogo que escribe también Rafael Correa lo empieza con ese poema que Cecilia ha leído. Pero cuando uno va a visitarlo al Pepe, ve que realmente lo que dice lo vive, porque han vivido en una austeridad y en una forma de vida que sorprende, porque estamos hablando de tanto él como Lucía, de dos grandes personalidades de la República Oriental del Uruguay. Él fue presidente, senador, y ahí viven en una austeridad que a mí me sorprendió. Y esto que decía Jorge de los compañeros que formaban parte de la persecución, de estar presos en la dictadura, muchos viven todavía como en comunidad. Es más, el enfermero de Pepe, que le iba a poner, porque él, si podemos ver, bueno, si tenemos suerte después de ver el video, cuenta, ¿no? En estos últimos tiempos se estaba alimentando vía intravenosa, y él no quiso estar más en el hospital y pidió irse a la casa, y el enfermero que lo iba a atender vivía ahí, era compañero de militancia de él. Entonces tenía la chacrita el Pepe, enfrente otra casa, más allá otra, y ahí todavía vivían en comunidad, ¿no? Bueno, viven en comunidad. Que esto también es lo que importa para estos tiempos que este tanto egoísmo, de tanto pensar en la ostentación, en el lujo, que nos den este ejemplo de austeridad y de saber que se puede vivir en ese marco de austeridad, y que nos regalen todos estos pensamientos, porque la verdad que la idea de hacer este libro, como muy bien marcó Jorge, es de un aporte a la mediocridad de la Argentina de hoy, es elevar el debate de la política, es tratar de sumar lo que el Pepe dice como un verdadero manual de conducción política que no ha escrito, salvo Perón, en los últimos tiempos ningún dirigente argentino. Y que remarcaba Jorge que el Pepe amaba y ama a la Argentina. Y estas cuestiones que dice en forma desesperada, reaccionen, salgan. Él acá y en esa columna anticipaba esto de decir, también los sectores nacionales y populares nos tenemos que preocupar por la inflación. La inflación los va a terminar matando a los argentinos. Lo decían en el año 2021, decían, pueden perder las elecciones si no reaccionan y no atienden. Y así ocurrió, entre otras cuestiones, por eso se perdió también. Y decía el Pepe, el tema de la inseguridad es un tema que deben afrontar, los sectores progresistas no se preocupan, le tienen miedo a hablar, no se lo dejen a la derecha solamente, hablen, acá está expresado. Esto que comentaba recién Jorge, ¿no? Que es fantástico, que es lo que ha ocurrido en la Argentina. Es decir, las derechas se unen por intereses, mientras que los sectores populares se dividen por el debate de ideas. Y es lo que viene ocurriendo en la Argentina, y yo lo digo todos los días. Las derechas son disciplinaditos. Ahí están ahora, ¿no? Macri y Milei peleándose por una milanesa. Sin embargo, ahí van juntos siempre, y en las cosas centrales o en los que los puede jorobar, están codo a codo y no les importa, ¿no? Para esconder los negocios de la corrupción o de lo que ellos realmente quieren tener bajo la alfombra y no sacan a la luz. Y por el contrario, en el sector nacional y popular, ¡pum!,
lanza permanentemente, critican al compañero, lo despedazan, lo destruyen y le dejan el camino liberado a la derecha para que gobierne y nos haga bolsa, como nos está haciendo este presidente. Y el Pepe dice, ¿no? Será... El Pepe dice ahí, tendrán que reaccionar los argentinos porque será Milei un trágico personaje de historieta. Pero mientras tanto nos va destruyendo, ¿no? Porque ahí en las últimas, ya que la verdad que lo lamentaba el Pepe, ¿eh? Lamentaba el destino. Aparte, al Pepe le encantaba venir acá a escuchar tango, al Teatro Colón. Cuando yo estuve en noviembre, que fue una tarde hermosa, pasamos un sábado, tuvimos más de 2 horas charlando, y él me decía, bueno, dice, extraño no poder ir a la Argentina a escuchar tango o ir al Teatro Colón, que le gustaba mucho, ¿no? Y esto es muy interesante lo que él cuenta sobre los libertarios, ¿no? Dice, yo quiero contar algo, una pequeña historia. Hace 74 años yo era un botija que empezaba a militar en una agrupación estudiantil de inspiración libertaria. Los muchachos mayores que yo, que manejaban esa agrupación, se definían como libertarios, impulsaban el trabajo social y cooperativo, estaban contra el Estado y contra el capitalismo, contra la explotación del hombre por el hombre, y soñaban con una sociedad basada en gente autogestionaria, y tenían un sentido del honor y de la solidaridad que asustaba. Recuerdo que decían que se tenía que vivir del trabajo, pelear por tus derechos, pero no por ser mal trabajador, porque nosotros, los trabajadores, no somos parásitos, no vivimos a costilla de los demás. Y hacían cuestión de solidaridad, de la creación de bibliotecas, de las agrupaciones de fraternidad y de las fundaciones civiles para pelear por la salud, por la educación y la formación de la gente. Eran francamente idealistas, se llamaban libertarios con orgullo, eran antiestado, pero ferozmente anticapitalistas. Y dice el Pepe con esa cosa ingenua, ¿no? Y resulta que ahora me cambiaron todo sentido de la palabra, me han trabucado todo el idioma. Ahora se llaman libertarios y defienden un capitalismo sin freno, atroz, sin ninguna regulación ni nada por el estilo. Es como si no existiera la ley. Es como si no existiera la ley de la tendencia a la concentración de los monopolios. Y me recordaba esto cuando ayer escuchaba el discurso de Milei. Esto se refiere al discurso de Milei del año pasado en Davos, esta columna del 18 de enero del 2024. Y me recordaba ayer cuando escuchaba el discurso de Milei de aquellos sueños que mis mayores compañeros de agrupación hace 74 años tenían por delante. Cosa curiosa, cómo cambia el sentido de las palabras, porque aquellos se sentían orgullosamente libertarios y ahora, qué sé yo lo que quieren decir con la palabra libertario. Me he quedado atrasado en el diccionario como en otras tantas cosas. Es una tragedia lingüística. Con el paso del tiempo, las palabras adquieren significados que nada tienen que ver con sus orígenes. Creo que esto que llaman libertario se debería llamar liberismo, porque es anterior al propio liberalismo, porque deja por el camino los mejores aportes que hizo el pensamiento auténticamente liberal de algunos teóricos como Adam Smith.
muy en lo cierto lo que escribía en ese momento y nos decía el Pepe. Después, él habla mucho del odio, ¿no? Él dice, el odio destruye los pueblos, el odio impide la construcción de una sociedad justa. Y él decía, traten de buscar comunes denominadores para avanzar. Esa cosa que siempre nos decía el Pepe, ¿no? Tienen un país maravilloso por delante, la Argentina es grande, sepan vivirlo y sepan utilizarlo. Y esta es una de las últimas columnas que hizo hace un año atrás, después siguió siguiendo, pero bueno, dice, aquí estamos peleando en este invierno. Yo tengo todos los días un tratamiento a las 7. Están bombardeando las tripas. Estoy en más de la mitad del tratamiento. Parece que vamos andando. Bueno, no sé cuántos cartuchos me quedan, pero los voy a seguir usando. Anoche estuve en un pequeño homenaje en el barrio de La Teja, donde vivía Tabaré Vázquez. Me encontré con viejos amigos, con viejos recuerdos, con viejas esperanzas. Y tú sabes que en ese barrio tuvimos guardados a algunos viejos compañeros argentinos de antiguas barras, hoy todo desaparecido. Cuando estuve en noviembre, ahora que esto me recuerdo, te recordó con mucho cariño el Pepe, porque hablaba de un compañero de ellos que dice era tan chiflado que después te conocía a vos. José Luis Nel. Bueno, y el Pepe se acordaba mucho de Tayana y de ese compañero. Dice, es bueno tener memoria de lo que ha sido la lucha de la gente a lo largo de décadas y décadas, porque cuando acá las cosas quemaban, disparaban para la Argentina. Y cuando en la Argentina quemaban, disparaban para acá. Y ahí andamos cruzando este río con nuestros sueños, con nuestras valijas de esperanza, nuestras ilusiones, nuestros deberes. Por eso siempre he dicho, y aunque mucha gente no me entiende, que nacimos en la misma placenta, somos hijos del mismo pleito histórico. Tal vez no tendremos las mismas virtudes, pero tenemos los mismos defectos y nuestra historia es un tajo latente. Ahora tenemos una enorme dificultad en esta América. ¿Sabés por qué? Porque se nos fueron 2 siglos construyendo nuestras patrias que están ahí, que son un dato de la realidad. Pero no existimos frente al mundo. Y después él hacía una defensa del Estado muy grande. Y dice, el Estado tiene muchos defectos, pero no son defectos del Estado, sino defectos de nuestra humanidad. El Estado no es bueno ni malo, somos buenos y malos los que trabajamos con el Estado y utilizamos bien o mal la herramienta. A veces nuestras comodidades se las trasladamos al Estado y usamos el Estado para nuestras comodidades, pero esos no son defectos del Estado, son defectos humanos. Las democracias quedaron estancadas en materia de controles. Es una discusión viva. Tenemos que aprender y no agarrarnos con el Estado. Hay responsabilidades inherentes al Estado y ningún Estado se puede cruzar de brazos si la gente está muerta de hambre o si hay una inseguridad en la calle que no pueden ni caminar. Es decir, hay funciones básicas del Estado: socorrer a los que tienen hambre y a los que tienen frío. Atender los problemas sociales son deberes al Estado, porque si el Estado no practica la solidaridad con su pueblo, no sé para qué tenemos Estado. Es obvio que los sectores poderosos no necesitan que el Estado los socorra, aunque cuando las papas queman son los primeros en acudir a él. Y tenía razón, Acá, en la pandemia, muchos poderosos y muchas empresas vivieron porque el Estado los auxilió, pero después no han hecho un aporte y ahora son los primeros en apoyar el descalabro que estamos viviendo con esta ausencia de Estado.
Bueno, la verdad que es una maravilla recordar hoy todo lo que las enseñanzas del Pepe, y hemos querido hilvanar también con las enseñanzas de Francisco, porque reitero, creo que en un punto se encuentran la humildad, la sencillez, esa cuestión de estar muy cerca y los mensajes siempre que nos dejan, ¿no? Yo hoy traje, y por primera vez, porque ahora bueno, Bernarda ha tenido también, Bernarda Sorente, que acá nos acompaña y pide un aplauso, que es una gran colega, ha tenido la suerte, bueno, el año pasado no fui con él porque había ido a hacerle nota al Papa. Tuvo la suerte también de hacerle tres entrevistas a Francisco, y tenía una forma de comunicación que a mí me sorprendió Francisco en la Navidad del 2019, porque hasta ese momento nosotros, particularmente yo, en la televisión, cuando el macrismo hacía una campaña despiadada en contra, y muchos obispos argentinos acompañaban porque nunca tomaron realmente la palabra ni defendían al Papa. Yo tomé esa defensa porque, bueno, Jorge fue un gran intérprete, hay que decirlo. Esto hay que escribirlo también, porque el día que lo eligen, no sé si vos estabas en el acto también ese en Tecnópolis, el día que... No, era canciller todavía ya, ¿no? ¿O no? Pero llamó Jorge, él es artífice de haber logrado una buena comunión. Estas cosas hay que decirlas y hay que contarlas en algún momento, porque hasta ese momento el Bergoglio cardenal de la Argentina con Néstor Kirchner, algún peronista me dijo, eran como dos gallos de riña, peronistas, chaval, y peleaban, ¿no? Y había quedado una cuestión como herida la relación. Y Jorge fue el que el día que lo eligen les llama y le dice a Cristina Presidenta, no se equivoquen, es un papa argentino. Y Cristina tomó y tuvo una relación muy buena con Bergoglio, muy contraria a todo lo que se ha dicho. Y Bergoglio se comportó desde el primer momento que lo eligen de una forma impecable, porque esto también habrá que contarlo en algún momento. Cuando lo eligen papa, muchos de la Argentina iban allá a tocarle la puerta para pedirles que sea el jefe de la oposición para destituir a Cristina desde el Vaticano. Y siempre les marcó la cancha, les puso límite, le dijo, hay que respetar la institucionalidad y hay que respetar lo que el pueblo votó. Por eso se ganó el odio de muchos sectores de la derecha y de muchos empresarios que le iban a golpear la puerta al Vaticano. Y ahí, la verdad que yo tomé una actitud de defenderlo públicamente siempre cuando el macrismo lo atacaba, y en diciembre del 2019 el cura Molina, que solía ir a visitarlo y sobre todo, me llama y me dice, dice Francisco que te vengas, que te espera el 6 de enero acá en el Vaticano. Che, que me estás jodiendo. No, quiero agradecerte lo que has hecho y hacer por él. Bueno, allá me fui con mi familia y a partir de ese momento empezamos a tener un vínculo de mail, ¿no? Y yo traje hoy, por primera vez lo voy a mostrar, él escribía así, a mano, y el secretario pegaba a mano, había que hacer a veces para entenderlo, ¿no? Y el último fue el 11 de febrero, 2 días o 3 días antes que lo interne. Y porque habíamos quedado en diciembre en hacer una nueva entrevista, y él me preguntó, ¿por qué querés hacer una nueva entrevista? Yo le dije, me parece que es un momento que su palabra se necesita en la Argentina porque estábamos pasando momentos difíciles, se han acentuado la grieta, hay mucho odio. Y él me dijo, bueno, déjamelo pensar. Y antes de la Navidad me dijo, bueno, vamos a hacerla, pero déjame que yo maneje los tiempos, ¿no?
En febrero yo volví de vacaciones, le escribí para saludarlo y 2 o 3 días antes de la internación me respondió y me ponía: acá estoy con una bronquitis que me tiene a mal traer, y ese fue el último correo que recibimos, ¿no? Pero la entrevista la habían pedido en el canal en forma por los carriles formales. Yo nunca le había pedido una entrevista a él ni quería abusar de esa relación de confianza que le había dado. Y bueno, llegó los 10 años del pontificado y él había dado 3 notas a Fontevecchia, a Haddad y a Elisabetta Piqué. Y 2 días antes, un sábado a la mañana, que yo estaba temprano en casa tomando mate, 2 días antes de que se cumplan los 10 años del pontificado, yo le escribí un correo me apresuro, padre, para saludarlo por los 10 años del pontificado, y él me respondió al toque, ¿no? Entonces me ponía: querido hermano, gracias por tu correo, gracias por no insistir. Realmente hay gatos, entre comillas, educados. Pero yo me quedé con un sinsabor un poco culpógeno. La embajadora me mandó un saludo, un comentario positivo sobre la entrevista y terminó diciéndome: qué pena que no pudo entrevistarlo el gato. Antes de esto me había vencido de decir no a las entrevistas, pero la presión y el consejo de los colaboradores me inclinó a aceptar alguna y 3 puntitos suspensivos. Le debo a usted una entrevista. Usted vea cómo y cuándo. Lo haré con gusto, sí, con gusto y gratitud hacia una persona que siempre me ha defendido y ha hablado bien de mí. Gracias, estoy a su disposición. Por favor, no se olvide de rezar por mí. Lo hago por usted. Que Dios lo bendiga y la Virgen Santa lo acompañe. Fraternalmente, Francisco. Y él se ocupaba, después, bueno, coincidimos, él me mandó 2 fechas y ahí coincidimos, y la verdad que fue un gustazo enorme. Y después otro correo que esto tiene que ver con el periodismo, ¿no? Este me trajo algunos problemas porque yo le pedí autorización para comentar y algún colega con potestad le escribió para decirle: pero ¿cómo? ¿Usted le escribe al gato silvestre? ¿No? Y se pusieron muy mal por lo que decía. En realidad él me dijo: sí, dice, porque esto que te estoy diciendo vos no es nuevo, yo ya lo dije en el Hotel Nogaró cuando era arzobispo de Buenos Aires, me ponía la fecha y todo, ¿no? En un mensaje a DEPA. Y él me pone: querido gato, muchas gracias por el correo. Su cercanía me hizo bien. Gracias. A veces me pregunto si ciertas informaciones son errores o mala lactosa, pero siempre en esas informaciones se encuentran algunos pecados de los 4 en que se suelen ocurrir los periodistas: desinformación, calumnia, difamación y coprofilia. Y según me dicen, a algunos autores de artículos le pagan para esto. Triste. Una vocación tan noble como la de comunicar, ensuciada de esa manera. Pero el refrán dice: por la plata baila el mono. Ciertamente que me gustaría visitar Argentina, sobre todo cuando recuerdo la fallida visita de noviembre del 2017, cuando las elecciones en Chile bueno, acá mucho no entiendo, tuve que dejar de lado Argentina y Uruguay porque por las elecciones chilenas se pasaría mi visita a enero del 2018 y en Argentina, como sabes, no encontrás ni al gato, excepto vos, en enero. Dios dirá cuándo podré hacer este viaje.
Gracias por sanear la información. Te deseo una santa, feliz Pascua de Resurrección, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide, fraternalmente Francisco. Esto había venido a propósito de una nota que se habían publicado en ese momento de las tantas en contra de él. Yo le había comentado, le digo mi solidaridad como siempre, querido padre, lo acompañamos, y esto me respondió. Lo que no le gustó a algunos fue este término, a vos también en una nota te lo habló esto, ¿no? También Bernardo, la coprofilia, porque él después lo aclaraba. ¿Qué era la coprofilia? Dice, el revolver en la mierda, así directamente, ¿no? Que hacen muchos periodistas, como las moscas, andar metidos y oliendo. Bueno, nada, yo quise traer esto hoy como recuerdo también a una figura que hoy por hoy, como el Pepe, nos debe guiar en dar las batallas que hay que dar con convicciones, con fuerza, con coraje y saliendo a la luz y no escondidos, como hay que dar batalla y resistencia en estos momentos. Gracias por estar.